Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Mundo Holístico a través de www.planeta 2013 TV. Como todos los miércoles a la 1 de la tarde, 13 horas de la Ciudad de México, pues estamos aquí iniciando el programa y pues un programa holístico donde se pueden darnos la idea algunos de nuestros invitados o guiarnos a encontrar nuestro equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu y un despertar de la conciencia, ¿verdad? El despertar de la conciencia que está, pues ahorita podrían decir que está de moda o está en boga, pero esto ha estado ya desde hace bastantes años y nada más ni nada menos, aquí tenemos a uno de los líderes, de los parteaguas, de los que han abierto esos caminos al despertar de la conciencia y es nada más ni nada menos el maestro Antonio Velasco Piña. Él es escritor, investigador, abogado y bueno, él ya nos platicará de viva voz. Aquí pues con él podríamos hablar de todos sus libros, ha escrito varios libros, de toda su experiencia en este despertar de la conciencia, pero bueno, él me aceptó y me va a complacer para todos ustedes de que hablemos de su libro muy polémico, Regina, que pues se los recomiendo que lo lean. Bienvenido maestro a su programa Mundo Holístico, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor que esté con nosotros, maestro. Pues para las personas que nos ven al otro lado del océano Atlántico, y que me imagino que mucha gente lo conoce también por allá, por las personas que andan en este despertar de la conciencia, un abogado egresado de la UNAM, de los fundadores, podríamos decir, de la ciudad universitaria, de nuestra máxima casa de estudios. ¿De dónde? Porque los abogados, la verdad, a veces decimos, ay, como un abogado, la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo pudo, o ya desde antes andaba en el despertar de la conciencia, maestro? Directamente, desde luego que no, pero ya había yo tenido la fortuna de ser discípulo de Ayocuan, el autor del libro de La mujer dormida debe dar a luz. Entonces él me había despertado el interés por los temas históricos, pero hasta ahí llegaba el asunto nada más, ¿no? Simplemente histórico. Simplemente históricos. Lo que pasa es que el personaje central del libro más importante, que es Regina, pues justamente ella nació en la casa de campo de mis padres, en la aldea de los Reyes, al pie de los volcanes. Ella nace ahí porque los padres de ella eran muy amigos de mis padres. El padre de ella era alemán y en la década de los 30 del siglo pasado se dedicaba a importar maquinaria alemana a México. Mis padres tenían una pequeña fabriquita y le compraron la maquinaria a él y se estableció una amistad entre los dos matrimonios. Entonces, cuando mis padres invitan a los padres de Regina, que todavía no había nacido, a que conozca su casa en la Día de los Reyes, se acelera el parto de la madre de Regina y nace ella ahí en la casa de los Reyes, lo cual desde luego no fue casualidad, es un sitio muy especial, la Aldea de los Reyes. Muy energético. Muy energético y sobre todo que tiene una facultad que consiste en que ha logrado a través del tiempo, a través de la historia, mantener ocultos importantísimos acontecimientos que han ocurrido ahí. Estamos hablando ya desde la época prehispánica, es el lugar donde estuvo oculto Nezahualcóyotl, después de que los texpanecas invaden el reino de Texcoco, matan a su padre y él tiene que huir. Se mantiene durante muchos años escondido ahí en la Aldea de los Reyes como un simple campesino, lo andan buscando por todas partes para matarlo y no lo encuentran hasta que los guardianes energéticos lo protegían, los del lugar. Luego, en la época de la colonia también cumplió una función muy importante porque ahí fue donde estuvo una de las más importantes escuelas de alquimia. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz adquiere sus conocimientos que le van a permitir realizar su gran obra ahí en ese lugar. En la Aldea de los Reyes. Ella nace, Sor Juana Inés de la Cruz, muy cerca de ahí, en un lugar que se llama Nepantla. Sí, ahí cerca de los volcanes. Cerca de los volcanes, y entonces sus maestros de alquimia estaban ahí, entonces ella es donde adquiere estos grandes conocimientos. No es de que se le ocurrió y empezó a leer los libros de su abuelito. Curiosamente, este aspecto es algo, o sea, el conocimiento que poseía en la alquimia es algo que descubrieron no historiadores o literatos mexicanos, sino europeos. Los alemanes fueron los primeros que se dieron cuenta al traducir la obra de ella y estudiarla. Bueno, esta mujer tiene que haber tenido conocimientos sobre alquimia, porque si no, no hubiera podido jugar con cierto tipo de metáforas y simbolismos muy de la alquimia, ¿no? Claro, la alquimia se mantenía siempre muy oculta, siempre a través de símbolos. Entonces llegaron a la conclusión, esta mujer sabía alquimia, ¿dónde la pudo haber estudiado?
En México, en la época de la colonia, nada más había 2 sitios donde se impartía la alquimia, y siempre en forma secreta, porque si no le podía costar hasta la vida, claro. Cerillito, el que practicaba alquimia. Uno de ellos era la Día de los Reyes, y otro era Tlahualompa, en el actual estado de Hidalgo, que es donde se elaboraban las campanas mágicas. La campana de Dolores, que toca el cura Hidalgo, es una campana que se elaboró mágicamente a través de un proceso de alquimia, ¿no? Claro. Eran los 2 lugares donde se podía estudiar alquimia. Así como las campanas tibetanas, que son famosísimas para sanar, todas por la aleación de los metales, ¿no? Cómo combinan ciertos metales para que suenen y avienten esas vibraciones. Sí. Ahora, bueno, aunque sin desviarnos mucho del tema, pero en la Catedral de México está el instrumento de alquimia más grande que se elaboró en la colonia, que no lo hicieron aquí, sino lo hicieron en China, que son las rejas de Tumbaga, que están en el coro de la catedral. ¿Dónde está el órgano enorme? No, uno entra a la catedral y hay una construcción interna que se llama el coro. ¿Sí? Y hay unas rejas que impiden el paso, si no se abren. Esas rejas de Tumbaga las hicieron en China. Los alquimistas chinos las trasladaron con un modelo diseñado aquí en la Nueva España, las trajeron a la catedral, y esas son las rejas que van a tener una función importantísima en el movimiento del 68, porque son las rejas. Esas rejas son un instrumento musical que no funciona por percusión directa, sino que se necesita que otro objeto mágico, que es una campana, que se llama de Santa María de la Asunción, que está en la catedral, resuene, y entonces la resonancia de esa campana hace que vibren estas rejas, y produzcan un efecto muy especial para despertar la conciencia de los volcanes. Ay, qué interesante, maestro. Entonces, ahí en ese lugar energético especial, como dicen, no por algo, porque se les ocurrió, llegaron los papás de Regina a la casa de campo de sus papás. O sea, esto que leemos en el libro de la pareja mexicana que los recibió en su casa, eso es real. Sí, totalmente real. Es real, no es una novela, no es novela. Eso sí eso es real. Sí, bueno, desde mi punto de vista y criterio, todo lo que yo relato en el libro es real. Es lo que decía tras las cámaras, sí. Claro, hay todo tipo de discrepancias y versiones, como lo hay en cualquier personaje histórico, ¿no? Que siempre hay discrepancias. Como le mencionaba el caso de Cristóbal Colón, que no solamente se discute dónde nació, sino que dónde está enterrado, porque hay 2 sepulcros de él, uno en España y otro en Santo Domingo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que no se hayan podido poner de acuerdo? Todos los hechos históricos siempre hay esas diferentes perspectivas, diferentes historias, porque como usted mismo me platicaba ese rato, me comentaba, cada quien ve desde su perspectiva un mismo hecho histórico o un mismo momento. Bueno, y esa diferencia en la percepción es lo que origina todos los conflictos humanos, desde los pleitos personales hasta las guerras. Siempre pongo este ejemplo, es cuestión de estar escuchando un matrimonio que se está divorciando, lo oye uno a él y dice uno, bueno, esto es un santo, ¿cómo puede soportar esa mujer tan mala? Y lo oye uno a él y dice uno, lo debió de haber matado si es que fuera un demonio. ¿Cómo lo soportó tantos años? ¿No? Y no están mintiendo, están dando su versión. Cómo vivieron ellos ese matrimonio, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Y a nivel más grande, bueno, pues, las guerras son también por lo mismo, ¿verdad? Los 2 países sienten que ellos tienen la razón y la justicia y que es necesario acabar con el otro, ¿no? Entonces siempre hay esas discrepancias en la percepción de la realidad, ¿no? Que es tremendamente conflictiva esa percepción. Y como dices, usted la vivió desde su perspectiva, y entonces por algo llegó los padres de Regina a ese lugar pues energético. Está al pie de los volcanes, también entendiendo quiénes son esos señores, el señor y la señora. Son realmente la presencia física, perceptible físicamente, más importante de México, porque el Popocatépetl es el gran guardián de México, es el supremo comandante de México, el encargado de velar por la sobrevivencia de México. Y el Iztaccíhuatl es la gran mujer sabia de México, es decir, todos los conocimientos de todos los acontecimientos que han ocurrido aquí, ella los tiene almacenados y se los proporciona a las personas que tengan el nivel de conciencia para poder consultar esos archivos, que lógicamente deben ser muy pocos, pero están a su disposición, ¿no? Ahí están, por eso también hacen muchas caminatas sagradas a los volcanes. Por todo ese lugar, claro, ahí están por ejemplo, las cavernas que vigilan los graniceros. Y bueno, además ella nace el 21 de marzo de 1948, que es justamente el día en que se inicia la era de Acuario, ¿no? De 1948 nace Regina. Y nace en esa casa. En esa casa, exacto. Y es bautizada con el agua que emana que fluye del hielo de la Iztaccíhuatl.
O sea que ya era una persona que tenía una misión, como todos tenemos nuestra misión, pero una misión específica en el despertar de la conciencia. Al poco tiempo de nacida es llevada al Tíbet, porque aunque ahorita nos pueda parecer increíble, todavía en 1948, el único país del mundo que se había mantenido totalmente al margen de lo que nosotros llamamos el progreso y el desarrollo era el Tíbet. No había un coche, bueno, había uno creo, que habían llevado y lo tenían como del museo. No había fábricas, era el país más atrasado del mundo económicamente, pero por otro lado era el país que había logrado preservar, como en ningún otro, ciertos instrumentos de ampliación de conciencia que ya en otras partes del mundo habían desaparecido, y ellos poseían, por ejemplo, el mejor conocimiento sobre la forma de pronunciar mantras, de efectuar cierto tipo de rituales y de cierto tipo de conocimientos que ya solamente ellos eran los depositarios, ¿no? Sí, porque estaban muy conectados con la naturaleza, ¿no? Y con lo sagrado. Y con lo sagrado, y pues no en vano hay tantos ahí monasterios, ¿verdad? Sí, pues, la cuarta parte del país son monasterios. Estaba en ese momento. En monasterio, ¿no? Pues nos vamos a ir a un corte, maestro, y regresamos. Es un corte muy breve, no se vayan, amigos.